A iniciar una serie que he titulado Un conflicto espiritual entre dos reinos. ¿Cuál es el tema? Un conflicto espiritual entre dos reinos. Uno de los elementos que, en mi opinión, todo cristiano necesita conocer o recibir es la información necesaria para la guerra espiritual. Cuando nosotros caminamos en la vida sin el conocimiento de Jesucristo, sin el conocimiento de las verdades eternas contenidas en las Sagradas Escrituras, uno es muy, pero muy ignorante de muchas cosas. Y adoptamos como bueno aquello que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos y las personas que nos rodean, que nos expresan de alguna manera una buena intención para nuestro bienestar. De manera que si ese círculo de personas que nos rodea son idólatras o son practicantes de cualquier religión, nos infunden y de alguna manera nos estimulan para hacer lo mismo que ellos hacen. Pero repito, por desconocer las verdades eternas contenidas en las Escrituras y por no haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, nos vamos llenando de elementos, de principios o valores que Dios no necesariamente aprueba o está de acuerdo. Y entonces lo que tenemos es que muchas veces el hombre, sin saberlo, desciende a unas partes y niveles muy bajos en cuanto a las cosas espirituales que rayan el ocultismo, ya sea en el orden de la brujería, la santería, el babalao, el palerismo, el vudú, o sea, el culto ahora muy de moda para muchos de la Santa Muerte, y una serie de prácticas que lo que hacen es llevar el alma de esa persona a niveles de mayor cautividad y sobre todo de mayor operación demoníaca. Pero la persona que está en ese ambiente no se percata, no lo percibe, no se da cuenta, hasta que llega a un punto donde hay una revelación diabólica, satánica, demoníaca, y esa persona entra en esa dimensión de manera más plena, más llena. Independientemente de los niveles que cualquier ser humano alcancen en esa oscuridad y en esas tinieblas, la Biblia nos enseña que Jesucristo es nuestro libertador. La intención de Dios desde un principio fue extender su reino que estaba en el cielo sobre este planeta Tierra. Lo quiso hacer originalmente a través de Adán y Eva, pero ellos fracasaron. Luego después Dios se apareció a Abraham y quiso, a través de levantar una nación llena de su conocimiento, llena de su testimonio, llena de su presencia, quiso extender de nuevo su reino, pero la nación entera fracasó. Y por el fracaso de la nación, entonces Dios más adelante envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo viene dotado de unos elementos tan gloriosos y tan poderosos, que es el que realmente logra vencer al príncipe de este siglo, someterlo bajo la planta de sus pies, arrebatarles el dominio que le había usurpado al ser humano desde el Edén. Y entonces, una vez Jesucristo es glorificado y se sienta a la diestra del Padre, Jesús hace dos cosas. Primero, Él aparece al 40º día de estarse apareciendo después de su resurrección, le entrega la gran comisión a los apóstoles. Y ahí, en esa ocasión, literalmente el Señor le entrega las llaves del reino de los cielos. Por eso en Marcos 16 se lee claramente cuando dice que en el nombre de Jesús vamos a atar demonios, vamos a echar fuera espíritus inmundos y vamos a sanar a los enfermos. Este es un poder que Dios nos dio. Este es un poder que opera, siempre ha operado en el reino de los cielos. Por eso en el reino de los cielos no hay enfermedad ni hay espíritus inmundos, porque no pueden entrar a un lugar que ya ha sido totalmente dominado por el reino de Dios. Pero en la tierra, por causa de la caída del hombre, y de alguna manera que no entendemos, Dios ha permitido que el diablo haga mucho de las suyas aquí en este planeta. Y por eso vemos destrucción, muerte, abandono de hijos, abortos, adulterios, fornicaciones y un montón de elementos que rayan una vida pecaminosa. Pero para todo esto, Dios, habiendo enviado a su Hijo y habiendo salido Él victorioso en su misión y en su comisión, le ha dado a la iglesia los elementos que ésta necesita para pelear bien la batalla espiritual hasta que Jesucristo regrese y establezca finalmente su reino de manera completa, total y perfecta.
Pero hasta que eso no suceda, la iglesia libra una batalla espiritual que es de vida o de muerte. Entonces yo quiero hoy, con la ayuda y gracia que el Espíritu Santo nos dé, quiero compartir con usted cierta información y ciertos elementos que espero usted lo sepa aprovechar y lo sepa utilizar. Yo no sé cuál es tu momento en que estás viviendo ahora. No sé si estás bien, si estás bendecido, si no tienes ningún problema de salud, ningún problema económico, si no tienes ningún problema de relaciones. Si ese es tu caso, gloria a Dios, me alegro mucho y te felicito y oramos para que eso permanezca así. Pero si fuera el caso por lo opuesto, estás atravesando por un conflicto en el matrimonio, estás atravesando por problemas con la crianza de tus hijos, estás atravesando problemas de salud o estás atravesando algún problema, ya sea emocional, psicológico, económico, de la índole que sea, quiero llamar su atención para que usted ponga su fe y su confianza en Jesucristo y en su palabra. La palabra de Dios está llena de promesas que resuelven cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras situaciones. Dios tiene la respuesta a tu necesidad y a tu situación, pero necesitamos tener la fe para creerle a Dios. Yo no quiero animarle a usted a que usted tenga una fe religiosa. Yo no quiero que tenga usted una fe esporádica, momentánea, temporal. Quiero animarlo, quiero estimularlo a que usted abra su corazón y disponga su espíritu para abrazar la buena y poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios no es letra muerta, la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios viene con un elemento espiritual sobrenatural. Por eso la palabra de Dios tiene el poder, tiene la virtud de abrir nuestro entendimiento, tiene el poder, tiene la virtud de romper cadenas y yugos. Esta palabra gloriosa tiene el poder, viene revestida de tal autoridad que tiene el poder de remover demonios, espíritus inmundos y aún enfermedades. Porque la palabra de Dios es ese elemento sobrenatural que opera en el reino de los cielos, que cuando Dios la envía no regresa a él vacía, sino que esa palabra hace todo aquello que Dios le manda a hacer. Amén. Y quiero que usted abra su corazón, abra su espíritu, abra su mente, pero con fe, crea la palabra, abrace la palabra, retenga la palabra, viva la palabra, y cuando eso esté pasando en su vida, usted va a mirar resultados. Si usted ha estado viviendo un cristianismo de rutina, si usted ha estado viviendo un cristianismo de costumbres, si usted ha estado viviendo un cristianismo de hábitos, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no hay nada nuevo, no hay conversiones, no hay alma, no hay milagros, quiero decirle que por favor se detenga, y ese cristianismo usted tiene que encarrilarlo en la ruta correcta, tiene que ponerlo en los rieles correctos, y los rieles son los rieles de la fe. Necesitamos caminar y vivir nuestro cristianismo llenos y cargados de fe. Si usted está viviendo su cristianismo sin fe, no va a pasar nada, no van a suceder milagros, usted no va a estar mirando lo sobrenatural de Dios. Y Dios lo ha levantado a usted como miembro del cuerpo de Cristo para que opere en la dimensión de lo glorioso, de lo maravilloso, de lo poderoso, de lo sobrenatural. No estoy hablando de que usted vaya en pos de las señales, pero estoy hablando de que las señales te seguirán si has realmente creído. Y para creer verdaderamente se necesita la fe correcta. Entonces, quiero animarlo a que abra entonces su espíritu, su mente y todo su ser, pero cargado de fe para creer en lo que Dios tiene que hablarnos y enseñarnos. Existe sobre la tierra una realidad humana de dolor y angustia. El mundo entero y sus habitantes que no han rendido su vida a Jesucristo para hacerle Señor de sus vidas, se encuentran sin saberlo bajo el imperio de Satanás y el imperio de todos sus demonios. Viven en y son parte del reino de las tinieblas. Lo crean o no, lo entiendan o no lo entiendan, lo vean o no lo vean, lo sepan o no lo sepan, esa es su triste realidad. Su realidad está permeada por las tinieblas y la maldad. Entonces, permítame hablarle un poco de la rebelión que se dio en los lugares celestiales. Y esta rebelión que comenzó en el cielo cayó sobre este planeta.
Y por esta razón es que usted mira tanta destrucción y tanta maldad. Una de las noticias más terribles que hemos escuchado en estos últimos días, y estoy hablando de no más de 7 días, es que en cierto lugar de la tierra se le está dando muerte a personas que son consideradas sus enemigos de estos grupos. Y la noticia terrible es esta, que se está diciendo que a las personas que matan las están descuartizando, literalmente, oiga, las están descuartizando y las están preparando en tamales. Y se dice que de la cabeza están haciendo pozole. ¿A dónde será eso? Es terrible, hermanos. Y a como yo veo que va el incremento de la maldad, realmente eso no está lejos de ser realidad. Si es una realidad, es muy lamentable, muy doloroso, muy triste. Y yo hablaba con mi esposa sobre esto. Yo le decía, es que si la maldad sigue en esas dimensiones y en esos niveles, indiscutiblemente el Señor va a tener que venir más pronto que tarde, porque llega un punto en que Dios ya no tolera ni soporta tanta perversión, tanta depravación, ni tanta maldad. Entonces, cuando usted oye esa clase de situaciones, esa clase de conductas, ya no operan en la conducta normal del ser humano. Hay una operación demoníaca, literal, moviéndose en esos ambientes. Y la iglesia que lo ignora, la iglesia que ignora los principios estratégicos que Dios nos ha dado a través de su palabra para levantar una oración de intercesión y de guerra espiritual sabia, guiada por el Espíritu Santo, la iglesia que no tiene estos elementos no sabe pelear esa batalla. Y una iglesia que no sabe pelear esta batalla no logra cubrir y proteger los territorios donde Dios la asentó, donde Dios la estableció. Y yo quiero animarle en el nombre de Jesús a usted específica y especialmente, que quizás ha estado luchando con situaciones o circunstancias desde hace rato, y las situaciones no aminoran, no se alivian. Un marido que no deja el licor, un marido que no deja el adulterio, un marido que no deja la droga, una mujer que no deja las malas palabras, que no deja la violencia, unos niños o unos muchachos que están en alguna forma oprimidos. Usted tiene que discernir su ambiente espiritual y tiene que empezar a doblar rodillas de una manera diferente, con una perspectiva diferente. Hay un mundo de maldad que nos rodea, hay un mundo espiritual de maldad que ha permeado los aires, y necesitamos nosotros hacer que la luz de Jesucristo que ha venido a nuestra vida brille en medio de las tinieblas. Usted tiene que hacer sonar la alarma de la buena palabra de Dios que contrarreste tanta basura, tanta sandez que fluye por los aires a través de la radio, la internet, la televisión y tantos medios que están saturados de maldad y perversión. La iglesia tiene que traer una canción diferente, un tono diferente, tiene que traer y tiene que tocar esas ondas gloriosas espirituales que lleven la palabra con luz y esperanza para los que están atribulados y angustiados en ese mundo permeado por las tinieblas. ¿Cómo pudo surgir el pecado en un reino de completa pureza? Me estoy refiriendo al cielo, es decir, el reino de Dios. ¿Cómo pudieron pecar los ángeles cuando estos habían sido creados en una condición de pureza? Las escrituras no intentan en ninguna parte explicarnos cómo o por qué Satanás y los ángeles fueron creados con la capacidad de pecar, ni tampoco nos explica la Biblia de qué manera o por qué causa los seres humanos fuimos hechos o creados con la capacidad misma para pecar. La siguiente explicación proporciona una respuesta parcial. Dios es el único ser no creado del universo. Como eterno, no tiene principio ni tiene fin. Existe, pero no fue creado. Está ahí, pero jamás tuvo un comienzo. Siempre fue, siempre ha sido y siempre será. Por lo tanto, Él y solo Él es absolutamente perfecto. ¿Cómo es Él? Absolutamente perfecto. Posee mente
perfecta. Sabe todas y cada una de las cosas. Sus emociones son perfectas. Lo que siente es siempre lo que debería sentirse. Tiene voluntad perfecta. Siempre elige lo correcto. Ciertamente, por su propia definición como perfecto, no puede escoger el mal. Dios no puede pecar. Sin embargo, todas las criaturas son imperfectas. ¿Qué dijimos? Todas las criaturas son imperfectas. Cuando usted tiene un conflicto con su esposa, cuando usted tiene un conflicto con su esposo, deben de orar a Dios por ese conflicto. Deben de evitar subir el volumen de una discusión. Deben de evitar darle lugar a sus emociones enojándose más. Deben de esforzarse en evitar el ofenderse, el herirse el uno contra el otro. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es cierto que tu marido es un pecador, es cierto que tu mujer es una pecadora, porque todo hombre en carne y hueso como yo, como usted, somos pecadores. Eso lo establece la Biblia de manera categórica y no hay negociación con eso. Es así como la Biblia dice. De manera que cuando usted se casó con una persona imperfecta. Usted se casó con una persona mortal, llena de defectos. Y usted se casó con una persona pecadora. Entonces, si usted quiere tener un matrimonio de paz, de buen entendimiento, de armonía, de unidad, de amor, de dulzura, de cariño, de afecto, de comprensión y aceptación, usted no puede lograr eso si no trabaja en eso. Salió un amén muy aguado. Usted no va a poder lograr tener un matrimonio ideal si usted no trabaja en su matrimonio. Usted no va a poder construir una familia sólida con principios cristianos si usted no trabaja en eso. Y he comprobado que no se puede llegar a una estatura de madurez espiritual si uno no llega a ser un discípulo de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un discípulo de Cristo? Le voy a explicar. Que el cristiano al fin de cuentas vive como le da la gana. Se congrega cuando quiere, diezma y ofrenda cuando quiere, sirve cuando se le ocurre y vive su vida como quiere. Ese es un cristiano. Pero un discípulo es diferente. Un discípulo es una persona bajo autoridad. Un discípulo es una persona que tiene la humildad para ser reprendido y ser corregido. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y un discípulo. Un discípulo tiene la humildad para sentarse a los pies de un mentor y recibir palabra, instrucción, dirección, enseñanza, hasta que Dios lo levanta para colocarlo en alguna posición estratégica de su reino, para que sea influencia y de bendición para otros. Pero Dios no puede contar con un cristiano de esa misma manera, porque el cristiano mayormente es una persona caprichosa, es una persona tan sensible que si le llaman la atención se ofende. Es una persona tan sensible que si se le exhorta a que corrija una mala conducta se ofende. Es una mala persona que si está sirviendo y llegó tarde a servir y se le llamó la atención, ya no quiere servir más. Pero observe ese mismo cristiano con su patrón. Mire cómo se comporta. El patrón le pide que esté a las 4 de la mañana y allá está, mire, a las 3:30 está allá en el puesto. O sea, tiene la capacidad de cumplir compromisos, pero en el reino de los cielos no lo hace. Lo hace con el mundo y con las cosas materiales. Allá es lo máximo, es el empleado estrella. Le piden turnos extras y él nunca dice no. Le piden trabajar y cubrir a otro que se va a ir de vacaciones y ahí está, mire, firme, presente, hasta suenan los tacones así como soldado. Ahí está. Y no falla, cumple su trabajo, cumple sus tareas. Pero háblele del reino de los cielos. Háblele de venir a orar a las 5 de la mañana. Háblele de ayunar un día a la semana. Háblele de congregarse sin interrupción. Háblele de eso. Y eso no le gusta. Eso no lo quiere. Y cuando se lo dicen a nivel personal, en confianza, pero con autoridad, tampoco le gusta. Porque dice en su interior, a mí nadie me va a decir cómo voy a vivir mi cristianismo. Yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo oro, Dios está conmigo. Ese es el razonamiento. Y entonces hay una gran diferencia en ser cristiano y ser discípulo. Entonces, en el reino de los cielos, las cosas funcionan perfectamente. Se lo he explicado de diferentes maneras antes. Allá no se va la electricidad.
Allá no se quedan sin aire acondicionado. Allá no se quedan sin abastecimiento de alimentos. Allá no hay baches en las carreteras. Allá no hay problemas. ¿Por qué razón? Porque todo funciona directamente bajo la autoridad del trono de Dios. Y todo, cuando está bajo autoridad, todo está en orden. Pero cuando la gente vive en anarquía, cuando la gente vive haciendo lo que le da la gana, haciendo lo que quiere, con su vida, con su familia, con su dinero y con su tiempo, ahí no hay gobierno de Dios. Ese no es el reino de los cielos. Ahí no está Cristo entronado. No, 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 no. Si usted es una persona que toma opción de tomar lo que quiere, cuando quiere, como quiere, en usted todavía el señorío de Cristo no se ha perfeccionado. Si usted todavía le salen sapos, culebras, y de esos sapos grandototes, habaneros, ¿verdad? Ajá, imagínese usted, ahí no hay señorío de Cristo. Ahí no hay evidencia de un nuevo nacimiento. Máximo si usted ya tiene más de 3 años de convertido. Entonces, ¿dónde está la prioridad del reino de Dios en nuestra vida? ¿Dónde está el señorío de Cristo en nuestra vida? ¿Hasta dónde realmente Jesucristo es mi Señor? Y entonces déjeme explicarle lo siguiente. Una iglesia que no está llena de discípulos, sino que mayormente está llena de cristianos, no es la más mínima amenaza para el reino de las tinieblas. Una iglesia llena de cristianos, pero con ausencia de verdaderos discípulos de Cristo, es una iglesia que no pone en huida ni al más pelón de los demonios, porque no puede. Porque muy probablemente va a ser una iglesia carnal y va a ser una iglesia rebelde, que se va a creer en la cabeza que está en obediencia a Dios, pero está en completa y abierta rebelión. ¿Y qué es lo que produce la rebelión en la vida de un cristiano? ¿Qué es lo que provoca en el mundo espiritual la actitud de oposición para contra Dios? ¿Qué dijo Jesucristo? El que no es conmigo, desparrama, y el que no es conmigo, contra mí es. O sea, el Señor Jesús dice, o estás conmigo 100% o no estás. Entonces viene el diablo y toma esa palabra. Y cuando usted no está al 100% con su Dios, entonces el diablo llena los espacios. El 10%, el 15%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 100%. ¿Cómo sabe usted que Cristo está gobernando su vida? Un ejemplo bien básico y bien sencillo. ¿Cuántas semanas tiene el año? Dígalo fuerte. 52 semanas. ¿Cuánto es medio año? 26 semanas. Ahora ya cubrimos las 26 semanas, ya transcurrieron del año. Ahora, de estas 26 semanas, nosotros tenemos 3 reuniones por semana. 26 por 3, a ver los matemáticos, 72, no, ¿verdad? 26 por 3, 75, 78, 78, muchas gracias. Entonces fíjese, 78 reuniones usted tuvo que haber tenido, si usted es discípulo, en la iglesia. Y la pregunta es, de esas 78, ¿a cuántas ha faltado? Míreme por acá bien, míreme, abra bien los ojitos, míreme bien. De esas 78 reuniones, ¿a cuántas usted ha faltado? Haga la cuenta, 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 haga la cuenta. Usted es bueno para contar. Haga la cuenta. Entonces, según el porcentaje de veces que usted ha venido y las veces que ha faltado, entonces usted reconozca y mire usted su propio corazón. Y conozca y ubíquese a dónde usted está. ¿Estamos, iglesia? Entonces, el reino de los cielos solamente puede avanzar y puede establecerse cuando los que lo conforman son radicales en sus decisiones y en sus determinaciones. ¿Qué modelo tenemos? El modelo de Jesucristo. ¿Cedió Jesús a las modas de su época? No. ¿Cedió Jesús a las presiones, de filosofías que habían en su tiempo? No. ¿Le afectó a Jesús la cultura judía, que era muy férrea, muy firme, muy fuerte, llena de siglos de tradiciones? ¿Se dejó él arrastrar por la cultura de su país, de su nación? ¿Ah? No. ¿Qué trajo Jesús? Trajo la cultura del reino. Nos trajo un modelo diferente. Nos mostró una manera diferente de vivir, agradando a Dios sin perder comunión con Él. ¿Qué tiene que hacer usted para contrarrestar la cultura de hoy de la tecnología? ¿Cuánto tiempo pasa usted en las redes sociales? Yo se los he dicho, si usted pasa más de 30 minutos atendiendo asuntos de redes sociales por día, usted seguramente ha perdido el equilibrio, ha perdido el balance. Usted necesita tener mucho cuidado con eso. Y yo le recomiendo siempre, si usted va a usar las redes sociales, hágalo para evangelizar,
hágalo para glorificar a Dios. Aunque usted no lo crea, a nadie le interesa saber cuándo usted cumple años. Aunque usted tome la foto, aunque usted tome la foto ahí soplando el pastel, no, a nadie le interesa, créame, de verdad, a nadie le interesa. A nadie, pero mire, se lo repito, a nadie le interesa. ¿No le ha pasado a usted que hasta a su mamá se le olvida cuándo cumpleaños usted? ¿Ah? ¿Le ha pasado? ¿Ah? ¿Le ha pasado? Yo le pregunto a mi mamá cuándo cumpleaños, no sabe. Cuando ella cumple sí sabe, pero cuando yo cumplo no. Así son las redes. Entonces cuando usted dice, 507 amigos, ¿qué amigo ni qué 8 cuartos, hombre? No se engañe, si ni sabe ni dónde vive ni cómo se llama. Y es más, usted no sabe si uno de esos es un hijo del diablo. Tenga cuidado con eso que usted anda poniendo ahí que son sus amigos. Entonces, hermano, no nos engañemos. 30 minutos más en las redes sociales puede ser peligroso, puede ser contaminante. Entonces, el reino de los cielos se puede establecer solamente con gente que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que hacen de Jesucristo su rey, su amo, su dueño, su Dios y su Señor. Si ese no es el caso, entonces necesitamos aprender y conocer cuál es el diseño de Dios para que vivamos en su reino, cuáles son las demandas que Dios tiene para los que conforman este reino, sus súbditos, cuáles son las directrices, cuáles son las reglas, cuáles son las leyes, cuáles son los principios que deben de gobernar a este grupo de personas que se autodenominan como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o como ciudadanos del cielo. Entonces, le decía que Dios es completa y plenamente perfecto en todo. Él no es un Dios creado, Él es el creador de todo. Pero sin embargo, le decía, todas las criaturas son imperfectas. Por definición, Dios no puede crearse a sí mismo, solo puede formar seres que sean inferiores a Él y por lo tanto imperfectos. La criatura jamás podrá igualar a su creador, pero por el mero hecho de hacer criaturas a su imagen y semejanza, Dios crea seres con mente, emociones y voluntad semejantes a las suyas. Por definición, no puede hacer criaturas a su propia imagen y semejanza que no sean libres para pensar, libres para sentir y libres para elegir por sí mismas. Además, las criaturas no pueden ser hechas a imagen y semejanza de Dios y al mismo tiempo ser programadas para hacer solo la voluntad de su creador. Si eran realmente libres, no podía haber garantía de que siempre fueran a escoger lo correcto. Mientras que si hubieran estado constituidos de tal manera que excluyera la elección, entonces no serían libres, serían como robots. El doctor Scott Peck, psiquiatra americano, sostiene lo siguiente. Dice él: para crearnos a su imagen, Dios nos concedió libre albedrío. De otro modo seríamos solo marionetas como huecos maniquíes. Sin embargo, con el objeto de darnos libre albedrío, Dios tuvo que renunciar a su fuerza sobre nosotros. No somos libres de elegir si tenemos una fuerza superior que nos lo impide. En la angustia, como en toda prueba humana, Él tiene que hacerse a un lado y permitir que seamos nosotros mismos. Dios puede aparecer en el camino y resolver todos tus problemas, pero Dios muchas veces no lo hace, o no lo hace rápidamente, porque Él quiere que usted sea usted, con la diferencia de que en usted debe de haber temor de Dios, debe de haber conocimiento de sus principios, conocimiento de sus reglas, conocimiento de sus estatutos, y lo que Dios espera es que usted, cualquiera sea la situación que enfrente, usted decida en base al conocimiento que usted tiene de Dios, de su reino y de su palabra. Y cuando usted decide por el camino correcto, entonces usted brilla en medio de las tinieblas. Amén. Y entonces usted es luz para las naciones. Ahora, también a Lucifer y a los ángeles se les dio libertad de elección. En el reino celestial, todos los ángeles fueron sometidos a la prueba de la obediencia. Aunque el relato de esa prueba no aparece en ningún sitio, está implícito en todas partes. Aquellos que resistieron al engaño del ángel caído
fueron confirmados en santidad. Se les describe como los santos ángeles, Marcos 8:38. Y se les llama también los ángeles escogidos, Primera de Timoteo 5:21. Por el contrario, los que fueron engañados y siguieron al rebelde Lucifer están ahora como su Señor, confirmados en su iniquidad. Según las Escrituras, no hay para ellos provisión de redención. Estos seres caídos odian a Dios y jamás se arrepentirán o buscarán su perdón. Aunque reconozcan con terror que están destinados al lago de fuego, se hallan realmente confirmados en la maldad. A través de toda la Escritura se revela a Satanás como único propiciador del mal y de la tentación, Juan 8:44 y Lucas 4:1 al 13. Además, siempre se considera al diablo como señor de un ejército angélico sobrenatural maligno, Mateo 25:41, Apocalipsis 12 del 3 al 17. Es su cola la que arrastró, escuche, la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. O sea, cuando el diablo cayó por su pecado de orgullo, queriendo tener su trono donde solo Dios puede tenerlo, en los lados del norte, esa descripción que hace Ezequiel, que hace también Isaías, es el punto más alto que existe en todo el universo. ¿Cuál es la dirección? Los lados del norte. Y Satanás quiso ser igual a Dios, y él quiso tener un trono igual a Dios en el lugar que solo Dios lo puede poseer. Entonces Satanás tuvo que ser expulsado cuando se halló pecado en su corazón. Pero cuando él se vino, no se vino solo. Cuando él se vino, no quiso salir solo, y logró engañar o persuadir al 33% de todos los ángeles que había en el cielo, que son millones de millones. ¿Me está comprendiendo? Cuando él cae, los arrastra. Y dice la Escritura, la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Aparece al mando de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunos teólogos coinciden en decir que una hueste se compone de 3,000 espíritus o demonios. O sea, es una cantidad grande. Según Efesios 6:12, eso es lo que compone el reino. Esta es la jerarquía compuesta en el mundo de las tinieblas. Pero hay dos clases de mal en la tierra. Esta rebelión cósmica alcanzó a la tierra poco después de la creación del hombre, y el mal que produjo afectó al universo en dos niveles: el natural y el moral. A ver, diga conmigo, el natural y el moral. Estas fueron las dimensiones en que el diablo y todos sus ángeles caídos afectaron este planeta. Y la rebelión cósmica que originó primero en el cielo, ahora se ha vuelto terrenal. Con la entrada de la humanidad en el conflicto entre los dos reinos, la antes exclusiva rebelión cósmica se convierte en una contienda cósmica terrenal o cósmico terrenal. El relato histórico aparece en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 24. La historicidad de la caída es confirmada en 2 de Corintios 11:3, Apocalipsis 12, 7 al 9, Romanos capítulo 5 y 1 de Corintios 15. Utilizando el hecho histórico del pecado de Adán en conexión con la actuación redentora de Jesús en la historia como último Adán y segundo hombre. Si ponemos atención, descubrimos que Génesis capítulo 3 es el pasaje bíblico más importante sobre guerra espiritual en el Antiguo Testamento, porque ahí se revela o se manifiesta la caída del hombre, pero se hace una pronunciación en el capítulo 3 de Génesis, versículos 15 y 16, de aquel redentor, de aquel Mesías, de aquel libertador que Dios enviaría, y ese libertador no fallaría. Y ese libertador que Dios envió se llama Jesús. Amén. Entonces, de aquí extraemos tres verdades. La primera,
La humanidad fue guiada a la rebelión contra el gobierno de Dios por un ser maligno y sobrenatural que ya existía. Le voy a volver a repetir esto. De este pasaje de Génesis 3 extraemos tres verdades importantes. La primera, número 1, la humanidad fue guiada a la rebelión contra el gobierno de Dios por un ser maligno y sobrenatural que ya existía. Segunda verdad, es este ser maligno el que engañó a la mujer aun cuando ella era pura pero inexperta. ¿Cuándo la engañó? Cuando ella era pura e inexperta. Y tercera verdad, como la serpiente había sido una criatura sin pecado, la mujer no puso resistencia a entrar en un diálogo con ella. Pero lo que ella no sabía era que quien le hablaba era Satanás. Y Satanás nota, se percata, se da cuenta cuando la forma de pensar de Eva se distorsiona y aprovecha ese momento de debilidad. Mire, cuando el diablo lo va a tentar a usted, el diablo le va a poner ciertas fichas enfrente, a ver con cuál a usted lo ablanda. Y cuando usted ya dio lugar en su mente y se ha predispuesto para ceder, entonces el diablo lanza la última estocada para hacernos caer en sus tretas y engaños y hacernos pecar. ¿Por qué razón el diablo nos quiere hacer pecar a usted y a mí, siendo que ya somos hijos de Dios, siendo que ya somos perdonados por Dios, siendo que la sangre de Cristo ya nos lavó, siendo de que si nos morimos vamos al cielo? ¿Por qué razón nos quiere hacer pecar? ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos, por causa del pecado, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Por qué te quiere el diablo rodeado de amigos mundanos y no cristianos? ¿Por qué razón? ¿Por qué te quiere metido en los ambientes del mundo? Porque Santiago dice que el que se constituye, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué quiere el diablo? Lo que quiere es que tú no seas amigo de Dios, sino que seas enemigo de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Y cuándo se quiebra la enemistad con Dios por causa de nuestro pecado? Cuando nos arrepentimos en su presencia, confesamos todo nuestro pecado y le suplicamos que nos ayude a no volver a repetirlo. Y entonces se rompe el estorbo y se restablece otra vez la comunión con Dios. Amén. Pero el diablo quiere estar interrumpiendo esa comunión. Entonces, el diablo conoce en qué momento está lista Eva para aceptar en su mente una negación directa de la palabra de Dios y una tergiversación de sus motivos. Mire lo que el diablo le argumentó. No moriréis, le dijo, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mire qué tentación le metió. Seréis como, ¿quién le dijo? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso era todo lo que se necesitaba. Ahora el engaño es completo. La mente de Eva abraza los pensamientos de Satanás y la mujer ve el árbol prohibido como desde una perspectiva nueva, pero equivocada en su totalidad. El diablo ha despertado en su interior emisiones que nunca antes había conocido. Ahora ve, siente deleite, desea el fruto y lo toma producto del engaño. El pecado ha nacido y según la naturaleza jamás quedará solo. Siempre busca compañía. De modo que Eva se va con su marido que estaba dormido y nomás aquel abre los ojos, le ofrece el fruto y también él come del fruto que Dios había dicho que no debían comer jamás. Y ahora los dos entran en una dimensión, en una condición espiritual que Dios no puede ya tener comunión con ellos como la tenía antes. La serpiente ya dejó de hablar. Hoy el instrumento que Satanás usa para hacer caer a los incautos se puede llamar radio, se puede llamar televisión, se puede llamar internet, se puede llamar página web, se puede llamar redes sociales, etc. El príncipe de este siglo usa y seguirá usando todos los medios a su alcance para perturbar,
debilitar y contaminar las mentes de los hombres a fin de robarles el corazón y lograr apartarlos de Dios para siempre, si esto le fuera posible. Desde sus inicios, el hombre ha estado siendo perseguido y oprimido, y por eso me gusta Primera de Juan 3:8. Le voy a pedir que abra su Biblia y vayamos a Primera de Juan 3:8. Y con esto espero poder cerrar. Primera de Juan 3:8. Yo no sé los eventos dolorosos o traumáticos por los cuales usted ha atravesado. Yo no sé. Yo no sé si sufriste en manos de tus familiares, en manos de conocidos o desconocidos. Yo no sé cuántas traiciones usted ha padecido. Yo no sé. Yo no sé cuáles han sido tus temores más terribles y más graves que has sufrido. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que para todos nuestros dolores, para todas nuestras penas y vergüenzas, Dios a través de Jesucristo proveyó una salida, una solución. Y mucho de lo que usted y yo sufrimos, carencias, por ejemplo, si nuestros padres no nos amaron como nos tenían que haber amado, si nuestros padres no nos cuidaron, no nos protegieron como debieron habernos protegido, y por esos descuidos de nuestros padres fuimos abusados, algunos quizás hasta violados. Si te traicionaron, si te robaron, habías trabajado, habías construido algún ahorro, pero y te asociaste con una persona equivocada, y cuando menos tuvo oportunidad esa persona te defalcó, te robó lo que tanto te había costado. Yo no sé qué dolores has pasado, pero muchas de las cosas negativas, dolorosas, tristes, aberrantes que nos han sucedido nunca fueron producto ni siquiera de los seres humanos, sino que fue un trazo satánico diabólico de destruir tu vida. Porque ¿qué le sucede a una persona que sufre tanto dolor, tanta vergüenza, tanto abuso, tanto maltrato y su corazón es partido en miles de pedazos? ¿Qué le sucede? Lo que típicamente le sucede es que esa persona desarrolla un enojo y un resentimiento contra Dios. Y el razonamiento es este: Dios, si tú eras Dios y me amabas, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué dejaste que me pasara esto? Y tenemos esa clase de argumento. Pero nunca fue la voluntad de Dios que eso te pasara. Hubo un trazo satánico diabólico por el príncipe de este siglo. Entonces mire lo que dice Juan, Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Para esto ha venido Jesucristo. Jesucristo ha venido a tu vida, ha venido a tu alma, ha venido a tu corazón. Tú lo has confesado públicamente: tu Rey, tu Dios, tu amo, tu dueño. Ahora tienes esperanza, ahora hay salida para tu aflicción, ahora hay cura para tu herida, ahora hay venda para tu dolor, ahora hay solución a tu problema. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, lo que el diablo haya hecho, lo que el diablo haya robado, lo que el diablo haya dañado. Cristo está aquí para restaurar, para sanar, para liberar, para traer un nuevo comienzo, para traer una nueva vida delante de su presencia. Para eso ha venido Cristo. Pero la única manera de que esto se haga realidad en tu vida como en la mía y de cualquier ser humano es que rindamos todo a los pies de Jesucristo. No hay otra salida, no hay otra forma. Porque para que Cristo pueda hacer todo nuevo en ti, le voy a explicar esto. Usted necesita renunciar a Satanás, usted necesita renunciar al mundo, usted necesita renunciar a cualquier ídolo, usted necesita renunciar a este mundo y necesita rendirlo todo y entregarlo todo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lo rinde todo, y le voy a explicar qué es todo. Rendir todo a Jesucristo es rendir nuestra voluntad. Rendir todo a Cristo es rendir nuestro intelecto. Rendir todo a Cristo es rendir nuestras emociones. Usted sabía que el asiento donde se acomodan los dolores, las experiencias traumáticas y todos los sufrimientos de esta vida, ¿usted sabía que donde se asientan es en las emociones?
¿Sabía eso? ¿Ah? Y entonces Jesús tiene que entrar a tus emociones y empezar a sanar de una en una, de una en una. ¿Tu papá te dijo palabras horribles alguna vez? Si tu papá te dijo palabras horribles, palabras que nunca jamás hubieras esperado de tu propio padre, seguramente esas palabras calaron tan profundo, pero tan profundo, que te marcaron en lo profundo de tu alma. Y esa es una herida. El psicólogo no puede entrar ahí. El psicólogo te puede dar algunas técnicas mentales, ejercicios mentales, para que lidies con esas palabras que oíste. Y te va a tratar de dar algunas recomendaciones y algunos ejercicios, pero no tiene la capacidad de llegar hasta lo profundo de tus emociones, mirar cuánto daño hicieron aquellas palabras y empezar a restaurar y sanar el daño sufrido. Solo Cristo lo puede hacer. Por eso es que usted, no es cuestión solamente de decir acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, no, es de rendirle todo, 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 todo. Tus emociones, tus sentimientos, tu matrimonio, tus hijos, tu dinero, tu trabajo, tu título, tus conocimientos, tus capacidades, tus habilidades, todo, todo, todo. El dolor, la tristeza, la amargura, la incredulidad, la traición, los temores, las aflicciones, todo, todas tus angustias, tienes que rendirlas a los pies de Jesucristo. Y cuando tú lo rindes todo, absolutamente todo, 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 entonces el Señor Jesús entrona como Señor. Y desde su trono, adentro de tu corazón, adentro de tu espíritu, adentro de tu alma, Él comienza con su luz a iluminar todas las tinieblas que un día te inundaron y te cubrieron. Y con la luz de Jesús, Él mismo comienza a ver dónde hay más daño y comienza a sanar, a restaurar, a liberar, a echar fuera los miedos, los temores, las angustias, las aflicciones. Y si hay operaciones demoníacas, en la medida de tu obediencia y sujeción a Él, comienzas a experimentar liberación, libertad, libertad en tu mente, libertad en tu voluntad, libertad en tu intelecto. Antes no podías entender las cosas espirituales porque había algo en tus razonamientos que estorbaba la escritura misma. Te decían una palabra de Dios y tú la cuestionabas con tus razonamientos. Y toda telaraña de la mente va siendo quitada y arrancada por Jesucristo, pero hay que entregarle todo. Y entonces se cumple lo que dice Juan: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, amén, gloria a Dios. Entonces yo quiero terminar haciendo una oración juntamente con usted. Y lo que vamos a hacer es renunciar a Satanás, renunciar al mundo, renunciar al pecado. Yo no sé si usted ha estado, por ejemplo, sumido en algún vicio. Hay muchos jovencitos que le quiere entrar, pero le quiere entrar con ganas y en serio a la marihuana. Y dicen los jóvenes: no, mamá, dice, si es natural, si eso no hace daño. Y no, si eso el Señor lo creó. Y si Él lo creó, es porque es bueno. Y suena lógico, ¿verdad? Suena lógico. También la floripundia, también la creó el Señor, ¿verdad? También el chichicaste lo creó el Señor. ¿Usted sabe qué es el chichicaste? ¿Ah, no? El chichicaste es esa hoja caliente que si uno se topa a ella, le quema todo, porque suelta unas bellotas, unos pelitos que le queman la piel a uno. ¿Cómo se llama eso en mexicano? ¿Cómo se llama? Iguachi. Iguachi. ¿Iguachi se llama? ¿Cómo se llama, hermana Ruth? Chichicaste, va. Ya ve, con la hermana Ruth estamos en sintonía. Chichicaste se llama. Ajá. Bueno, pero ya me entendió, ¿verdad? Es esa hoja que uno nada más se topa y le quema a uno horrible y le dura el ardor por 1, 2, 3 días. Es terrible. Vaya, también el chichicaste lo creó el Señor, pero no porque lo creó me lo voy a restregar, pues no. Entonces, esos argumentos que suenan lógicos no son suficiente argumento, y necesitamos discernir entre el bien y el mal,
Entonces necesitamos hoy orar y desautorizar toda operación demoníaca, diabólica en nuestra vida. Si usted ha estado padeciendo de dolores en los huesos, si usted está teniendo problemas físicos raros, extraños, sin motivo, sin razón, podría ser, no digo que sea, pero podría ser que haya alguna perturbación en lo espiritual. Si usted ha estado haciendo todas las cosas correctamente como ha entendido en sus finanzas, pero está pasando constantemente por baches económicos y no sale, y no sale, y no sale, puede ser que haya una perturbación. Entonces yo le voy a invitar que se ponga en pie conmigo y repita la oración que vamos a hacer como una declaración, como una confesión de fe hoy en esta tarde. Y diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me presento delante de ti, y en esta hora, Señor, que he oído tu palabra, entiendo que hay dos reinos, y en el pasado yo viví sometido bajo el reino y el mundo de las tinieblas. No lo sabía, no lo entendía, pero hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo renuncio a Satanás, al príncipe de este siglo, a los demonios, a los principados, a las potestades, a la hueste de maldad. Yo renuncio a la brujería, a la hechicería, al ocultismo, a la idolatría. Renuncio a cualquier santo patrón que mi madre o mi padre o abuelos o conocidos o extraños me hayan encomendado. En el nombre de Jesús, yo me desligo de todo patrón en el nombre de Jesús. Y renuncio a mis pecados personales, renuncio a mis vicios, en el nombre de Jesús. Renuncio al mundo, al pecado, a la rebelión, a la desobediencia a Dios y su palabra. Y en el nombre de Jesús, yo salgo de ese mundo, salgo de esa opresión. Renuncio y desautorizo todo espíritu inmundo que haya venido a mi vida por las prácticas negativas de mis padres, por las prácticas negativas de mis tutores o mentores y por mis propios pecados personales. Yo renuncio a toda opresión del diablo, todo espíritu de enfermedad, de muerte, de vicios, de violencia, de drogadicción, de alcoholismo, de brujería, de hechicería, de toda práctica oculta, de pornografía y de toda forma de pecado. Ahora, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todos ellos, los echo fuera, los desautorizo en el nombre de Jesús. Yo me desligo de todo eso y toda enfermedad que ellos hayan traído, ruina económica, desánimo, malestar, desasosiego, depresión, en el nombre de Jesús, fuera. Se van ahora en el nombre de Jesús. Los desautorizo, los desarraigo y los echo fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, yo confieso, diga conmigo, yo confieso a Jesucristo, mi Dios, mi amo, mi dueño. Él murió por mí en la cruz, su sangre la derramó para perdonar todos mis pecados, para limpiarme de toda maldad, para liberarme de toda opresión. Ahora, Señor Jesucristo, con mi boca públicamente yo te confieso como mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi libertador, mi redentor, mi sanador, mi proveedor. Soy sano, soy libre, soy próspero, soy lleno del poder de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele gloria.